vamos a ver pues este método que son métodos que se conocen como quasi-Newton, ¿verdad? Entonces, también dentro del área todavía de la optimización no restringida y obviamente de lo que hemos visto hasta ahora, que son funciones convexas, ¿verdad? O sea, unimodales. Bueno, aunque ya después entraremos a un tema un poco más complejo más adelante, ¿no? Incluso de funciones multimodales, ¿no? Cómo son resueltos desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, pero hablando de estos métodos, el método de Quasi-Newton, pues nosotros sabemos que los métodos de Quasi-Newton, o bueno, la idea detrás del método clásico de Newton es aproximar localmente una función a ser minimizada en cada iteración por una función cuadrática, ¿sí? Es decir, si estamos en este punto, nosotros a partir de este punto, que es el punto actual, aproximamos una función cuadrática a la función original que queremos optimizar, ¿verdad? Es decir, como nosotros sabemos que optimizamos no la función original, sino una aproximada de ella, de una función cuadrática, que por medio de una función cuadrática, entonces minimizamos esta, que es más sencillo, nos aproximamos a la solución real, ¿verdad? Con este punto. Entonces este nuevo punto se aproxima nuevamente a partir de ese una nueva función cuadrática y así iterativamente se puede llegar a una solución aproximada, ¿verdad? Entonces, de hecho, la aproximación de otros métodos, pues el método del gradiente es un plano, ¿no? Y esta es una función cuadrática, ¿no? Obviamente, bueno, esto es de ilustrativo, que son dos variables solamente, pero puede ser multivariable, obviamente ya no se puede graficar, ¿verdad? Bueno, entonces el método de Newton tendríamos que estar determinado por este es el método clásico de Newton, ¿verdad? Aquí fíjense que vamos a estar jugando un poquito con la notación, porque aquí hemos denotado F como si fuera la matriz hessiana, ¿verdad? La matriz H. Entonces vamos a jugar un poquito con la notación, pero si ustedes recuerdan es el punto, el siguiente punto, la siguiente aproximación, es decir, este punto de aquí puede ser encontrado con el punto actual y multiplicando la inversa de la matriz hessiana por el gradiente de la función en ese punto, ¿sí? Bueno, fíjense que de alguna manera se incorpora, o sea, el método de Newton modificado incorpora un optimizador, ¿verdad? Es decir, aquí yo supongo que yo me muevo un paso en esta dirección. Fíjense que al final esto es una dirección, ¿no? Entonces yo me muevo solamente una magnitud en esa dirección, pero ¿qué pasa si nosotros metemos un optimizador extra, ¿verdad? Es decir, que metemos un alfa que nos diga si es más de una unidad o menos de una unidad la que debemos de avanzar en esta dirección para que se optimice este valor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que este optimizador alfa tiene que ser elegido de tal manera pues de que la función en el punto actual o la función en el siguiente punto debe de ser menor que la de primero, es decir, ir minimizando la función, ¿verdad? Bueno, y una manera para determinar este alfa es esta función que está aquí. Si ustedes se fijan, este es el nuevo punto, es decir, este nuevo punto. Entonces lo que buscamos es, de ese nuevo punto, pues buscamos cuál es el alfa que, teniendo esta expresión, ¿verdad? Que sería un punto que está determinada por esta dirección en el punto actual y una cierta alfa. ¿Cuál es el alfa que de hecho aquí está al contrario, que minimiza, ¿no? Es argmin, aquí debería ser el argumento mínimo, argmin, de la función, ¿no? De tal manera que minimice este valor, ¿no? Y siempre y cuando alfa debe de ser mayor o igual que cero, ¿no? No puede ir en la dirección contraria ni puede ser igual que cero, ¿no? Porque si no se quedaría ahí mismo, ¿no? Entonces un valor apropiado de alfa puede determinarse mediante una búsqueda de línea en esta dirección, ¿verdad? Lo que nosotros hemos estado viendo y aunque parece fácil, no es un problema de minimización tan sencillo, aunque nosotros ya hemos visto los métodos que existen, ¿no? Entonces, de hecho, fíjese, vamos a ver aquí cómo podríamos
encontrar de manera analítica, vamos a ver cómo podemos encontrar de manera analítica la solución al alfa, ¿no? Entonces, vamos a poner esto aquí, ¿verdad? Tendríamos que, nosotros estamos buscando un alfa, bueno, ahorita lo voy a quitar acá para obviar el paso en K, ¿verdad? Estamos buscando un alfa, el argumento que minimice un alfa mayor o igual que 0 de la función, ¿sí? En el nuevo punto, ¿verdad? Que el nuevo punto sabemos que está determinado por el punto actual, lo voy a obviar ahorita K para decir que está en la posición K. Fíjense que aquí nosotros teníamos la inversa o la matriz hessiana, ¿verdad? De aquí sería por el gradiente, pero nosotros vamos a quitar la inversa de la matriz hessiana, ¿verdad? Por el gradiente, pero en lugar de toda esta vamos a ponerle una S que sea la dirección, ¿no? Algunos usan una D también. Bueno, entonces vamos a resolver esto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ustedes recuerdan que teníamos una f de x, para el caso del método de Newton tendríamos una x transpuesta por una k por x menos un b por t por x, ¿no? Esto es la aproximación cuadrática, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto lo teníamos aquí. Bueno, de hecho aquí había una aproximación también con otro término, ¿no? Pero incluso en la derivación se va a perder, ¿no? Que es la que nos interesa, porque nosotros tendríamos que el gradiente K, ¿verdad? Que está aquí va a estar por el gradiente solamente, lo vamos a dejar sin notación K, es igual, también es el gradiente en ese punto que va a ser igual, es como si deriváramos esto, pues ya lo hemos hecho varias veces, entonces nos quedaría esto menos b, ¿no? Que es el problema de una función, ¿no? Para un sistema lineal. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, si nosotros tenemos aquí, fíjense que lo que nosotros, si sustituimos en esta expresión, ¿verdad? Esto que tenemos aquí lo sustituimos acá, es decir, donde hay x, vamos a sustituirlo por esta parte de aquí, entonces tendríamos que f de x va a ser igual a un medio, ¿sí? Que sería x, lo voy a poner con corchetes para x menos alfa lo voy a poner ya para no estar poniendo la inversa, le voy a poner una letra que sea g, ¿no? Es la matriz inversa, y la transpuesta, ¿sí? Que multiplica acá, ¿sí? Que multiplica también a su vez ese nuevo punto que está determinado por x menos me faltó el alfa de sg, ¿sí? Sin traspuesta, menos lo voy a continuar aquí abajo, ¿sí? B transpuesta que multiplica el punto, que el punto sería x menos alfa sg. Bueno, entonces fíjense que no estoy haciendo otra cosa más que sustituir aquí. Ahora lo que nosotros queremos saber es minimizarlo, es decir, para minimizar nosotros sabemos, si queremos minimizar esta función, ¿sí? Con respecto a alfa, entonces tendríamos que derivar f de x con respecto a alfa, ¿no? Que es lo que nos interesa, e igualar a 0. ¿Sí? De alguna manera, fíjense que esto que está aquí es lo mismo que se hace en la Golden Section o el método de la secante o lo que sea. Lo que se busca es un método numérico para resolver esto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacerlo aquí como un ejercicio pues teórico es hacerlo de manera analítica, ¿no? Bueno, entonces una vez que se tiene eso, vamos a derivar, ¿no? Fíjense que si nosotros derivamos esta función con respecto a alfa y la igualamos a 0, tendríamos que esto sería 0, y diríamos que f con respecto a alfa, ¿sí? Va a ser igual. Y nuevamente, fíjense que esto es como si lo tuviéramos al cuadrado, ¿verdad? Si lo viéramos, si fuera unidimensional, esto sería al cuadrado, entonces el 2 se baja con el 2, se elimina y nos quedaría solamente uno de estos, ¿sí? Por q, por la derivada de lo que hay ahí adentro, ¿no? Entonces esto nos quedaría así, ¿no? Sí, entonces nos quedaría, ya habíamos dicho 2, entonces nos quedaría
x menos alfa por la matriz inversa hessiana por el gradiente, ¿sí? Por aquí tendríamos perdón, sí, tendríamos esto por q por la derivada de esto que está aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a escribirla de una vez. La derivada que esto que está aquí tendríamos que sería, si lo derivamos con respecto a alfa, pues solamente nos quedaría este, la transpuesta de esto, ¿verdad? O sea, nos quedaría g, nos quedaría menos menos, ¿verdad? O sea, este da 0 con respecto a alfa, este nos queda como menos, bueno, multiplicando menos g, g transpuesto de s, ¿verdad? Para este de aquí. ¿Sí? Nos quedaría así, ¿verdad? Derivando este y este de acá nos quedaría solamente, fíjense que este es una constante, entonces solamente nos queda menos, nos quedaría menos b transpuesta, eh, bueno, alfa pues es la variable de integración, sí que, ¿no? ¿Sí? Entonces esta sería la derivada, ¿verdad? Si nosotros vamos a reordenar un poco para hacer las multiplicaciones y mandar alfa de un lado, porque es la que queramos despejar, entonces tendríamos que sería 0 es igual, entonces tendríamos q por este, ¿verdad? Entonces nos quedaría, bueno, voy a pasar bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces nos quedaría x por q por eh, tendríamos x por q por s de g transpuesta, ¿va? De g transpuesta, este nos quedaría ahorita negativo, ¿va? Y este de acá se hace positivo, entonces nos queda más alfa de sg de q por g transpuesta de s, ¿va? Y tendríamos que nos quedaría menos b de c. Bueno, entonces este término que está sumando, yo lo voy a pasar para acá restando y voy a cambiar el orden de los de aquí, ¿verdad? Porque es lo mismo, se nos daría lo mismo, pues. Entonces este está sumando, pasa restando, entonces voy a poner alfa g transpuesta de s q de sg va a ser igual a igual voy a cambiar el orden de este para tenerlo un poco diferente, entonces vamos a poner g transpuesta de sk de q de x, pero ya no estamos usando k, ¿verdad? Vamos a quitarle aquí para tener la notación un poco más limpia, entonces sería de x menos, ¿sí? Eh, Ahora fíjense, está sumando, pasa restando, pero si le cambio el signo a todo, ¿verdad? Vamos a cambiarle el signo a todo. De hecho, aquí es más, ¿verdad? Porque me faltó este signo, este es menos por menos, da más aquí. Entonces aquí debe de ser más. Y si yo paso está sumando, pasa restando, pero si multiplico todo por menos 1, pues este me queda positivo, que es este que tenía negativo, y este se hace negativo, ¿no? Entonces me queda por bt transpuesta. De hecho también voy a ordenar ¿no? Para que quede así. Entonces nos quedaría G transpuesta de S por B, ¿no? Que es lo mismo que tendríamos. Fíjense que lo que vamos a hacer ahora, si nosotros despejamos alfa, pues lo voy a poner por acá. Alfa va a ser igual a una división, la tenemos por aquí. Este estaría multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo, entonces nos quedaría g transpuesta de sq sg. ¿Por qué lo puedo pasar dividiendo y no como inversa? Bueno, hay que tener cuidado aquí porque el resultado de esto es un escalar, ¿sí? Entonces, como es un escalar, yo ya lo puedo pasar para acá. No lo puedo hacer así si no es un escalar. Si fuera un resultado, fuera una matriz, entonces tendría que sacar la inversa de todo esto, ¿no?
Entonces, nos quedaría esta otra parte, pero si ustedes se fijan, esta otra parte de aquí, lo vamos a tratar de simplificar, ¿sí? Para que nos quede, bueno, si yo esta parte de aquí yo factorizo GT, ¿verdad? Vamos a tener que sería, incluso puedo factorizar que está aquí acá. Fíjense que yo lo factorizo, sería G transpuesto, el gradiente transpuesto, multiplica a QX menos B. ¿Sí? Si ustedes observan, esto de aquí es lo mismo, de aquí X menos B es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Es decir, X menos B sería igual al gradiente en ese punto. Entonces, tendríamos que sería el gradiente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Pues simplemente sería G transpuesto de S por el gradiente, ¿sí? Y ya así tenemos todo, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos encontrar el alfa óptimo, ¿sí? Bueno, pero en lugar de usar esto, pues nosotros eh, vamos a utilizar la sección dorada para encontrar este valor, ¿verdad? En todos los casos, todos los casos que vamos a ver, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se puede encontrar también analíticamente, ¿no? Como se ha estado haciendo. Bueno, entonces, ahora los métodos, ¿cuál es el problema? Bueno, si nosotros queremos resolver esto, uno de los problemas es que tenemos que encontrar esta solución, ¿sí? Y lo otro es que lo que implica de resolver esta ecuación, ¿verdad? Resolver esta expresión que tenemos aquí, lo que implica es que tenemos que estimar la matriz inversa, la hessiana, la inversa de la matriz hessiana, ¿verdad? Y ese es un problema, una porque no siempre es posible encontrar la matriz hessiana, y otra, no, el costo computacional es alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que han propuesto algunos? Pues es encontrar una aproximación a esta matriz, ¿verdad? O sea, en lugar de calcular una verdadera matriz inversa, le llaman como pseudo inversa, y son conocidos como métodos quasi-Newton, ¿verdad? Y hay pues, una propuesta muy grande de cómo, pues, propuestas de formas diferentes de estimar esa matriz hessiana, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver ahorita inicialmente una, yo les voy a hacer como el desarrollo matemático de una de ellas que se llama Rank 1, y ya después vamos a ver las otras ya sin desarrollo de deducción matemática, más bien las vamos a programar y las vamos a probar, ¿verdad? Pero esta parte, fíjense, nosotros vamos a denotar el gradiente en el punto x cada, porque nosotros estamos partiendo de ese punto y que necesitamos la información del gradiente en ese punto. O sea, este método, los quasi-newtons, son métodos, vamos a decir, de primer orden, pero que tienen propiedades de segundo, ¿sí? O sea, tienen una aproximación cuadrática, pero se requiere solamente información el gradiente, ¿no? Que es de primer orden. Entonces, si necesitamos el gradiente, lo vamos a denotar como GK. El gradiente en el siguiente punto, fíjense que lo vamos a denotar como GK más 1. Y luego el cambio del punto siguiente menos el anterior, lo vamos a denotar como PK, ¿verdad? Este es como un delta X, cuánto cambió el X K más 1 con respecto al punto anterior, ¿no? Y vamos a nombrar que la matriz hessiana, ¿verdad? O vamos a ponerle aquí el laplaciano, va a ser, o la matriz hessiana va a ser QXK, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es una notación, ¿no? Diferente. Bueno, entonces hay una cosa más, al delta del gradiente, es decir, cuánto cambió el gradiente respecto al punto anterior, vamos a denotarlo como QK, ¿verdad? O sea, PK va a ser el cambio cuánto cambió el punto, y QK va a ser cuánto cambió el gradiente, ¿no? No es más que la resta de esto que está aquí, que es lo mismo que si tuviéramos QX y por PK, ¿verdad? Que es por esto que está aquí. De hecho, esta expresión es una expresión aproximada que sale de lo que hemos estado viendo de acá de la expresión esta de aquí, ¿verdad? Si nosotros sustituimos aquí esta de aquí, si sustituimos, pues vamos a encontrar que se puede aproximar con esto de aquí, ¿verdad? No es que no lo vamos a desarrollar tanto.
Entonces en el caso cuadrático ya lo vimos esto de aquí, ¿verdad? O sea, si sacamos el gradiente de la función en ese punto, pues tendríamos esto de aquí. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Y por lo tanto, pues es la demostración un poco de esto, ¿verdad? Si nosotros hacemos la resta de estos gradientes, vamos a llegar a esta parte, ¿no? De hecho, se supone que B, si nosotros lo restamos, B en un uso negativo, en el otro positivo, se eliminan y nomás nos queda QXK y menos QXK, UXK más 1 menos QXK y se factoriza y se encuentra esta, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que para el caso cuadrático, fíjense que tenemos aquí el cambio del gradiente, entonces tenemos que el cambio del gradiente está dado por esto y vamos a calcular directamente la matriz inversa, ¿verdad? La hessiana inversa, porque la que ocupamos no es la directa, sino la inversa. Entonces fíjense que aquí, bueno, hay una combinación de notación porque nosotros habíamos usado H como la matriz inversa, como la matriz hessiana, pero aquí la vamos a usar H ya como la inversa de la matriz hessiana, ¿sí? Entonces, bueno, hay que, nada más para tener clara la notación, ¿verdad? De hecho, esta H debería de ser, como nosotros la hemos manejado, H inversa, ¿sí? Pero vamos a modificar un poco la notación. Bueno, entonces, como lo hemos visto, ¿verdad? Si P son n direcciones independientes y sus correspondientes Q son conocidas, entonces Q debe de ser unívocamente determinada, ¿sí? Y esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿verdad? Es decir, si yo puedo estimar, tengo aquí mis cambios, que no es más que esta expresión de aquí, ¿verdad? O esta de acá. O sea, los cambios en los gradientes es igual a Q por los cambios en las X, ¿no? Entonces, para no poner todos los cambios de los gradientes, pues ponemos Q0, que es el primer cambio en el gradiente, el segundo y los cambios en el X del primero, el segundo y así hasta n-1. Entonces, fíjense que nosotros podemos pasar, si despejamos Q, tendríamos que Q sería esto a la inversa, ¿verdad? De hecho, este está multiplicando, pasaría dividiendo, pero como estos son matrices, entonces agarra la inversa, ¿no? Bueno, entonces igual si todo le aplicamos la inversa, ¿verdad? Lo despejamos y aplicamos todo la inversa, tendríamos que esto sería inversa por inversa. Si este está multiplicando, pasaría dividiendo como inversa, pero como está inversa queda multiplicando, entonces por eso nos queda así. Como le aplicamos a todo inversa queda normal, y H que sería la Q inversa, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que nosotros nos basamos, es decir, que la matriz hessiana inversa o la inversa de la matriz hessiana puede ser encontrada a partir de conocer los cambios en los gradientes y los cambios en los puntos, ¿verdad? Entonces, la meta es construir, fíjense, aproximaciones sucesivas de la matriz hessiana basándose en los datos obtenidos en el punto K o en el paso K, ¿verdad? Entonces, obviamente, entre más puntos sean, pues mejor va a ser la aproximación de esa matriz hessiana, ¿no? Fíjense que si nosotros conociéramos o pudiéramos estimar la matriz hessiana, su fórmula matemática, esa matriz hessiana sería la exacta, o sea, la matriz hessiana es igual en todos los puntos. Lo que pasa es que nosotros encontramos una aproximación de la matriz hessiana, ¿no? No la matriz hessiana de la aproximación cuadrática, no de la función en general, ¿verdad? Porque esa no, si la conociéramos analíticamente, pues se podría resolver. El problema es que no la conocemos, ¿verdad? Así hay que estimarla. Bueno, entonces, después de n pasos, pues nosotros esperamos que la matriz que estamos aproximando se vuelva realmente la matriz hessiana de toda la función, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que una de las propuestas es que se conoce como Rank 1 Correction o SR1, hace esta propuesta, es decir, que la matriz hessiana o la nueva matriz hessiana va a estar estimada con la anterior más una corrección, ¿sí? Que es esta que está aquí, ¿verdad? Y ahorita vamos a desarrollar pues qué es esto, ¿no? Entonces esta se necesita, o sea, conociendo una A adecuada y una ZK adecuada, pues podemos hacer una corrección para la matriz hessiana, ¿no?
Bueno, entonces esto ya lo vemos aquí, ¿verdad? Si estamos en el paso K más 1, tendríamos esta expresión de aquí, que es lo mismo que está aquí, ¿no? Bueno, entonces esta es la fórmula de la corrección, ¿verdad? Y al final se llega a esto que está aquí, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se llegó a esto aquí. De hecho, esta es la fórmula para actualizar la matriz hessiana en el punto K más 1. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver el algoritmo, porque nosotros tenemos un punto, podemos estimar el gradiente en ese punto, y qué es lo que nos faltaría para aplicar el método de Newton, porque fíjense, voy a regresarme un poquito. Aquí tendríamos esta H, o sea, conocemos este G, tenemos esta H, ¿sí? Es la que vamos a estimar, por eso se llama quasi Newton, no es la verdadera, sino que es una aproximación de esta función, y lo que único que nos quedaría es estimar el alfa, ¿sí? Que minimice esta función, que minimice la función, y con eso podemos calcular el nuevo punto y repetir el proceso, ¿no? Entonces, realmente estos métodos lo que hacen es buscar cómo calcular la matriz hessiana indirectamente con información de primer orden, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí se calcula esa matriz hessiana con su versión anterior, por eso se llama corrección, ¿verdad? Corrección 1. La matriz anterior se corrige y solamente se necesitan los cambios en el gradiente, en el punto, perdón, y los cambios en el gradiente. O sea, solamente necesitamos información del cambio del gradiente y cambio del punto. ¿Sí? Bueno, y la matriz hessiana pasada, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver aquí un poco la deducción. Fíjense, tenemos nuevamente lo mismo, y esta, la que es la fórmula de de la corrección rank 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que PK, ¿sí?, va a ser igual a HK más 1 por QK, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto de aquí, ¿verdad? Eh, Tendríamos que esto de aquí va a ser igual a esto de acá, ¿verdad? Es decir, fíjense que si PK lo multiplicamos, obtenemos HK más 1 por Q, entonces es como si nosotros multiplicáramos esto de aquí por Q, ¿sí? O sea, ustedes se fijan, esto de aquí, yo lo multiplico por Q, tendría esta parte de aquí, ¿no? Ambos lados por QK, tendría esto de aquí, que lo que me da es el resultado de este punto, ¿sí? O sea, si yo multiplico este por este, pues me va a dar este, ¿verdad? De hecho, si tengo la matriz correcta, me tiene que multiplicar este por este, me tendría que dar este, ¿no? Bueno, entonces tendríamos aquí eso de aquí. Si multiplicamos QK, pues tendríamos H por QK, y esto que multiplica al cambio del gradiente en el punto K, ¿verdad? Bueno, entonces tendríamos, si esto de aquí está sumando, pasaría restando, entonces diríamos que el cambio en el punto menos H por QK, ¿verdad? Tendríamos esto de aquí, y de este lado tendríamos a Z transpuesta, ¿verdad? Nos quedaría esto de aquí, es decir, esto nada más estaba sumando, pasa restando. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Fíjense, si multiplicamos ambos lados por sí mismos, ¿verdad? Por la transpuesta de sí mismo, tendríamos que si lo multiplicamos por sí mismo transpuesto, sería por ¿verdad? Y para no alterar la ecuación, pues también tendríamos que multiplicar el otro transpuesto. Entonces, fíjense que este de acá arriba bueno, esta parte de aquí es este de aquí, y su transpuesto pues es transponer todos, ¿verdad? Entonces se transpone K, digo QK es esta, Z y Z transpuesto, y AK, ¿verdad? Que es una constante, esa no se puede transponer porque es una constante. Entonces, aquí el A estaba también multiplicando, nos falta una A, pero la pasamos de una vez dividiendo acá, ¿no? O sea, fíjense que de aquí, donde está el cursor, a la izquierda es el primer término, o sea, la primera multiplicación, y el otro es el otro término, ¿no? Bueno, transpuesto. Y ya dijimos, nada más que la estaba acá, la pasamos, estaba multiplicando, la pasamos dividiendo, ¿no? Bueno, si nosotros lo hacemos aquí, fíjense que tendríamos que queda este término,
Nos quedaría este término de aquí, que es este, ¿sí? Ahora fíjense este interior, este es lo mismo, ¿no? Si ustedes se fijan, este de aquí, estos dos, por estos dos, nos queda esto al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? No, eso nos queda al cuadrado porque ya nos da un escalar, o sea, nosotros sabemos que la multiplicación de este por este, esto nos da un escalar, el resultado de este es un escalar y el resultado de este es un escalar, entonces es como si yo lo elevara al cuadrado. De hecho, esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Pero se puede elevar al cuadrado porque es un escalar, no es el resultado no es una matriz. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Saber si el resultado es una matriz o un escalar, porque es diferente en los despejes, ¿verdad? O sea, no puede pasar dividiendo, sino que tiene que ser una inversa. No puede elevarse al cuadrado, sino que tiene que ser multiplicado por su transpuesta. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Y esta z transpuesta que nos quedaría aquí. Bueno, entonces ya vamos para allá, ¿verdad? Porque fíjense que la idea es deshacernos de estas zetas, ¿no? Porque no las conocemos. Entonces para allá vamos, ¿no? Vamos a llegar a eso. O sea, se hace esta propuesta de ecuación de actualización, de corrección, pero habría que ver quién es A y quién es Z, ¿verdad? Que es lo que estamos encontrando aquí. Bueno, entonces, una vez que se tiene esto de acá, fíjense que vamos a sustituirlo. A ver, tenemos la fórmula de la corrección. Así, fíjense que este de aquí es esta expresión, ¿verdad? De hecho, HK más 1 es igual a H de K más esto que está aquí, ¿sí? Que es AZK. Entonces, fíjense, si nosotros nada más queremos ZK, este está multiplicando, pasaría dividiendo, fíjense, este estaría AK que multiplica a Z a esto de aquí, ¿verdad? Que está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Por qué dividiendo? Porque ya es un escalar, ¿no? Sabemos que es un escalar. Entonces nos quedaría esto de acá entre A por esto de aquí, ¿no? Que pasó dividiendo. Y ya esa es la expresión. Bueno, todavía nos falta saber quién es acá, ¿verdad? Porque ya conocemos, bueno, todavía nos queda aquí Z y acá. Pero ya vamos ahí un poco avanzado, ¿verdad? Entonces fíjense, Q transpuesta por PK es igual a esto que está aquí, ¿verdad? A ver, déjenme ver si puedo regresar. Es que me faltó copiar una parte de aquí, ¿verdad? Pero fíjense que esta de aquí, nosotros vamos a multiplicar, es esta expresión de aquí, ¿no? Fíjense, vamos a multiplicar PK por Q inversa en la izquierda. Entonces, si multiplicamos este Q transpuesta y esta de acá, es este término de aquí, ¿verdad? Donde, perdón, este de aquí. O sea, esta P es K transpuesta por P y luego este término de acá que sería K transpuesta por H por K, ¿verdad? Este término de aquí. Y luego esto de acá, ¿sí? Que nosotros tendríamos, sería esta parte lo mismo, nada más hay que agregarle la Q transpuesta, que es lo que está aquí, ¿sí? Si se fijan, multiplicamos este lado por Q transpuesta y este de aquí, ¿no? Que es lo que tenemos esta parte de acá. Bueno, entonces tenemos esto de aquí y nosotros sabemos que esto nuevamente es elevado al cuadrado, ¿sí? Acá por Q transpuesta por ZK elevado al cuadrado porque nos da un escalar, sería igual a esto, o sea, sumado con esto nos da igual a esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante de aquí? Que esto, fíjense que yo puedo despejar porque lo que tengo aquí, esto de aquí, es esto de acá, ¿no? Fíjense que esto de aquí es esto de acá, ¿sí? Entonces esto va a ser igual, este está sumando, pasaría restando, ¿no? Entonces me quedaría QK transpuesto PK menos QK transpuesto de H de K, de HQ, de HK, Q por QK, ¿verdad? Que es esto de aquí, que nada más factorizamos el QT, ¿verdad? Nos quedaría PK menos HKQ, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces ya todos nos quedan términos de los cambios del punto, los cambios del gradiente y la matriz anterior, ¿no? Entonces,
Ya queda nuestra matriz, la actualización de la matriz, ¿verdad? En el punto K más 1, pues va a estar determinada por la matriz anterior y los cambios de los puntos, ¿no? Bueno, entonces aquí queda esto. Yo pensé que al inicio era que descanse en paz, pero no es quedó demostrado, ¿verdad? Bueno, entonces ya nos queda ahí el algoritmo, ¿no? Entonces, de manera del algoritmo, ¿cómo tendría aquí? Pues es muy sencillo, ¿verdad? O sea, fíjense que, bueno, inicialmente, porque al inicializar el algoritmo, ¿qué necesitamos? Pues un punto donde podemos calcular este gradiente, ¿sí? De ese punto, podemos encontrar, bueno, tenemos el punto, vamos a encontrar el alfa con la golden section, pero si ustedes se fijan necesitamos una primera hessiana, ¿verdad? Entonces la primera hessiana con la que se inicializa pues es la matriz identidad, ¿verdad? O sea, una matriz, ustedes ya saben que es una matriz de unos en su diagonal y cero, ¿no? Es decir, la matriz con la que vamos a inicializar pues va a ser, dependiendo del número de variables, no me acuerdo si son 3 o 2, ¿verdad? Si fueran 3 pues son esas, si fueran 2 pues vamos a inicializar la matriz con esta, ¿verdad? O sea, esta es la matriz inicial, H inicial, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar nuestro algoritmo inicializando un punto, vamos a calcular el gradiente en ese punto, vamos a proponer inicialmente una matriz inversa hessiana, la inversa de la hessiana con unos, la matriz identidad, y por eso podemos calcular el nuevo punto, ¿verdad? Bueno, entonces esto de aquí, donde alfa k pues es el argumento mínimo de alfa de esta función, ¿verdad? Bueno, eso ya lo sabemos que esto lo vamos a calcular con la sección dorada, es decir, esta alfa la calculamos con la sección dorada y luego calculamos el punto, ¿verdad? Una vez que calculamos el punto, pues ya tenemos, ¿cómo decirlo? Podemos calcular el gradiente en el punto anterior y en el nuevo punto, ¿sí? Porque ya tenemos el nuevo punto y ese le vamos a llamar, nomás que aquí está desordenado, primero tendríamos que calcular ¿verdad? Es decir, el gradiente en el punto anterior, el gradiente en el punto siguiente menos el anterior, y pk, que sería el punto del anterior menos el actual, ¿no? El actual menos el anterior, perdón. Ahora fíjense, este punto vuelve a dar un punto, y este de aquí, pues la resta de dos vectores da un vector, ¿verdad? La resta de dos puntos, pues da un punto, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado porque esto de aquí, fíjense, este es un punto menos, esto debería de ser también un punto, ¿sí? Es decir, serían escalares. El resultado de esto debe de ser escalar, si no, no puedo restar un escalar con no puedo restar un escalar con un vector o con una matriz, no intenta hacer un escalar, pero obviamente con sus dimensiones, ¿no? Igual este de acá, igual esto de aquí, ¿verdad? Bueno, a ver, nada más déjenme checo, PK, QK, sí. Bueno, entonces fíjense que ya tendríamos cómo calcular esto y esto de aquí, entonces hay que sustituirlo aquí y calcular la nueva matriz hessiana, ¿sí? Esta nueva matriz hessiana pues es la que se va a volver a meter acá, ¿sí? Ahora la nueva matriz hessiana se vuelve la anterior y hay que seguir iterando, ¿verdad? De tal manera que nosotros esperamos que en un cierto iteración sea ya igual, lo paramos, que ya no haya mucho cambio o que ya hayamos alcanzado una magnitud del gradiente de baja o ya no cambie el punto, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la idea. Entonces hay que aplicar este primer algoritmo, sí, que les acabo de explicar. Si ustedes se fijan, no necesitamos calcular la inversa de la matriz hessiana directamente, sino que la estimamos a partir de información del gradiente y del cambio del gradiente y del cambio del punto, ¿no? Entonces tiene una convergencia cuadrática, pero su resolución, vamos a decirlo, es una resolución lineal, ¿verdad? Bueno.